Pablo Vicente tiene una ceja que es así. ¿Vale? Esta zona viene así, esta zona viene así, y esta zona pues viene así. Entonces, Audrey Hepburn tiene esta estructura. Yo lo divido en tres partes. Esto sería la parte del entrecejo, dijéramos. Esto sería la parte más peluda del centro, luego hace un piquito y la bajada. Es como si fuera una ala de gaviota o de charrán, que están desde el PP definiendo si lo suyo es charrán o gaviota. Pues esto sería la estructura. Pues a partir de esta estructura, pues digo, pues hay gente que las tendrá así, la gente las tiene más para arriba, y luego baja, y luego baja. O sea, ya estructuras de cejas hay muchas. Pero quiero decir que la ceja yo creo que hay que darle más importancia de la que se le da. Porque hay gente, pues hay algún árbitro sin cejas y digo famoso por otro. Entonces hay que darle más importancia de la que tiene. La ceja tiene mucho. Entonces, para retratar una ceja yo me la divido en esas tres partes. Digo, la parte central de aquí, luego la parte, digamos, del centro y la parte, digamos, de afuera, ¿no? Bueno. Entonces, cuando hagamos un retrato, no sé qué, identificamos esas tres partes y tendremos que caricaturizar o exagerar las tres partes fijándonos en una manera de analizar las cosas, de dividir las cosas. Bueno, luego ahora se la ponemos con pelos y esas cosas, ¿no? Para poner pelos, pues lo normal, cuando nosotros estamos modelando, lo que hacemos es modelar con sombras. O sea, no estamos dibujando en el barro, sino que estamos poniendo volúmenes y lo que dibuja es las sombras que va dejando. Si nosotros tenemos que hacer una ceja muy espesa, pues eso, por ejemplo, la de Audrey Hepburn, pues tendremos que utilizar la textura, que es la manera de pintar en el barro sin pintura, sino con sombra. Entonces, si hubiera que hacer lo de Audrey Hepburn, pues le pondríamos texturas por aquí, luego texturas, esta parte de la vida, le pondríamos unas texturas por ahí, y luego le pondríamos primero se puede dar un poquito de volumen y luego ese volumen le daríamos texturas. Luego podemos pensar en una posible pátina y ahí si nos engancharían las pátinas se engancharía también el material. Entonces hay que pensar en la sombra y en la posible, o si lo va pintado o en la pátina. Bueno, ¿qué? Claro. A ver, yo cuando lo hago, el problema es que claro que estás hablando bastante importancia. Y si no vas poniendo parecido en los dos lados, al final, aunque tu ojo te vaya a hacer simetría, resulta que luego te vas dando cuenta de que no. Pero no hay que obsesionarse porque precisamente cuando haces retrato, lo que hace que un retrato me parezca más es que no sea simétrico. O sea, hay expresiones que en un lado de la cara tienes que resaltar y otras en el otro lado de la cara. O sea, que no tienes por qué obsesionarte, no hay que ir con los dos dedos sin eje de simetría y modelando con los dedos a la vez. ¿Cómo hacer ese cambio? Ya, claro, pues pero te centras en un lado y de repente te vas avanzando un poquito para poner la vista en el otro. No te preocupes, ya de modelo de la piel. Que la nada. No, te pregunto por metodología. Sí, pero que no hay que obsesionarse por la simetría. O sea, que no tiene por qué ser simétrico. Tú en un lado te dedicas a hacer, pues ya te digo, el ejemplo más claro son los retratos. Que hay. Vas añadiendo. Claro. Entonces, siempre hay que buscar pequeñas variaciones, que no sea totalmente simétrico, no somos robots. Entonces así aprovechas y das una expresión a una cara. De hecho, bueno, hay esos estudios psicológicos que hacen con fotos de la gente que les parte la foto por la mitad, hace la simetría, y ves que la simetría de la izquierda o la simetría de la derecha, pues no se parece nada. Quiero decir que hay que aprovechar eso para dar dos expresiones distintas. Bueno, entonces, luego debajo de las cejas hay una cosa que no sé cómo se llama, que es este trozo de chichi, que nunca me enterado cómo se llama. Y es muy curioso porque la parte de dentro es cóncavo hacia adentro y la parte de fuera es convexo hacia afuera. El orbicular. ¿Lo qué? El orbicular. Sí, el orbicular de los ojos es el músculo que hay alrededor de los ojos, incluso de la carabela, pero lo que es esta parte de chichi, pues no sé cómo se llamará. Entonces es muy bonito por eso, porque aquí es cóncavo hacia adentro y aquí es convexo. Entonces es una forma muy interesante de cara a cómo hacer el volumen de las formas, eso que hacéis de formas cóncavas y convexas. Bueno, entonces, lo metemos así. Aquí estrechamos para las gafas. Por ejemplo, los romanos hacían las narices muy gordas porque no usaban gafas en esa época, entonces no hacía falta hacer puente en la nariz. Pero hacían
la gente se puede terminar, y por eso la Venus de Milo tiene esa cara de bestia, porque no tiene puente aquí. Entonces, bueno, entonces ya vamos llegando al ojo. Entonces, para el ojo, pues es una bola, pues ponemos una bola. Entonces, es una bola. Le ponemos volumen, aquí vamos haciendo el otro. Ahí. Vale. Bueno. Esto siempre se dice, entre ojo y ojo, otro ojo. O sea, la distancia entre los dos ojos, pues hay que dejar un ojo entre medio para que no te quede. Entonces, llegamos al párpado. Pues entonces, igual que decíamos de la ceja, también yo me baso en las párpados, también les hago como si fuéramos tres partes. O sea, vendría una parte así, otra parte así y otra parte así. Aquí vendría la lacrimal. Ahí. Entonces eso, estos puntos, este punto, pues va a determinar la forma del párpado. Es decir, hay párpados así, hay párpados así, hay párpados más altos aquí que aquí. Entonces eso va a influir también en la expresión que le des a la cara. Habrá párpados así. Y luego, a la medida que pasa el tiempo, este pellejo, que no sé cómo se llama, se va montando encima del párpado, y entonces el párpado se va ocultando con la edad, y entonces veis párpados en los que viene así el párpado y de repente se oculta por el pellejito que viene de arriba. Entonces con la edad pasa eso. Es decir, que no siempre el párpado se va a ver entero, sino que hay veces que se ve, e incluso pues veis chinos que no tienen párpado. Entonces ahora, aunque prácticamente al 100% de las chinas se opera y se hace el corte aquí para tener párpado. Prácticamente todas las chinas se operan ahora, es una operación obligada en China. Entonces, no sé, es que es un porcentaje tan exagerado que prácticamente son todas las que se operan. Entonces, decimos, hay como tres partes. Nosotros vamos a hacer un párpado primero no muy viejo. Entonces hacemos 1, 2, 3. Aquí, 1, 2 y 3. ¿Vale? Una vez que tenemos el 1, 2 y 3, pues ahora metemos lacrimal bien para adentro. O sea, hay que meter siempre lacrimal para adentro y el rabo del ojo para adentro. O sea, tenemos que tener en cuenta que el ojo de perfil se tiene que ver. Entonces, fallo que solemos cometer, pues poner los ojos, si lo estuviéramos viendo en planta, bueno, aquí vendrían los ojos, entonces los ojos, como si dijéramos, la dirección es esta. Y si lo vemos de perfil, hacemos así, señor, y pues el ojo viene así, párpado de arriba, párpado de abajo, es decir, en esta inclinación. Sale más el párpado de arriba que el de abajo. Sería la ceja. Solemos cometer el fallo de sacar mucho el ojo. Solemos cometer el fallo de poner el párpado de abajo tan alto como el de arriba, con lo cual nos queda cara de su gana. Con los ojos muy hinchados ahí. Luego vemos lo hinchado, luego veremos, depende de la expresión que le queramos dar, ¿no? Entonces, primero que sobresalga el párpado de arriba más que el de abajo, y luego los rabillos del ojo y el lacrimal del ojo bien metidos para adentro para que eso dé sensación de que es una bola lo que queráis ver. Luego cogemos eso, hacemos una arquita así, lo que decimos, este escalón, como estamos modelando con la sombra, este escalón serían las pestañas. Estamos modelando con la sombra. Entonces, estas sombras son pestañas. Luego, a partir de aquí, pues haríamos el ojo, o sea, la pupila, y luego a partir de aquí el párpado de abajo estaría más metido que el de arriba, más para adentro. Bueno. Estas cosas, como ya son más delicadas, hay veces que hay que meter un palillo, ¿no? Pero vamos, prácticamente, si podéis hacer todo a mano, pues hacer todo a mano. Vamos a hacer esto aquí, porque si no, no te pasa gusto. Esto, lo del lacrimal, pues hay que hacerlo como si te estuvieras quitando la lagaña, es decir, hacer así. Ahí, también meter por dentro. Entonces, modelamos, son 1, 2 y 3. Ahí. Luego retirar el agujero del ojo. Quitamos de la parte de abajo. Bueno, en el ojo es que pasan muchas cosas. Entonces vamos ahora a modelarlo como lo modelaríamos con un palillo, porque con el dedo pues no da mucho bien. Entonces metemos el lacrimal bien para adentro, hachazo para arriba, hachazo para acá,
y hachazo para ellos. Ese mismo hueco ya nos sirve para hacer la pupila. O sea, pegamos este hachazo, veis que usamos palillo porque necesitamos un hachazo negro, pero las pestañas son negras, y entonces de esa manera ya tenemos la pupila. Ese mismo vacío estiro para abajo y hago el agujero del ojo, o sea, la pupila del ojo. Luego el ojo, pues les hay azules, les hay claros, les hay oscuros, entonces cuando estoy modelando, pues volvemos a lo mismo, estamos dibujando con luz y sombra. ¿Que queremos un ojo claro? Pues yo dejo el agujero del medio, ¿vale? Ese sí tiene que ser negro, y luego los bordes de los lados, si yo les dejo así hacia afuera, pues tengo un ojo claro. Ojos azules, el verde. Bueno, se pone así. Entonces de esta manera sería un ojo claro. Se puede hacer un agujero mejor de un lápiz, una cosa que no pinte, más fino. Bueno, entonces, haríamos esto. Otro fallo que solemos cometer, solemos poner el ojo muy abajo, vamos a hacerlo aquí. Solemos poner los ojos aquí, porque sabemos que los ojos van dentro del párpado, entonces solemos ponerlos así. ¿Qué pasa así? Que veis que te queda cara susto. Entonces, si os fijáis, la gente suele tener ojos, entonces echar un vistazo a lo que quiera que tenga ojos alrededor y miráis cuánto tapa el párpado a la pupila o esto. Nunca me acuerdo lo que es pupila y lo que es iris y eso. Bueno, entonces, si lo ponemos así, pues te queda con cara susto, ¿no? Entonces, hay que esconderle el párpado, digo, la pupila debajo del párpado. Entonces lo quitamos, lo ponemos más para arriba. Por eso digo que simplemente con esta sombra que tengo aquí, le bajo un poquito, así está un poco adormilado, así, con que se vea el punto negro, sí, que se vea entero. Y luego le metemos por un lado, si queremos que sea un ojo claro, lo dejamos así. Y luego viene la boba del brillito, pero que es una boba, pero que es un plástico. Entonces cogemos una meja de barro de por aquí y le pegamos un toque aquí, como los dibujos animados de Walt Disney, pues le metemos el brillo. Se puede meter el brillo a un lado, se puede meter el brillo a los dos lados. Si estás haciendo manga, pues tienes que tener más brillo que ojos. Entonces, vamos, de las mangas se hace poco. Entonces, ese brillo sería un pegote de barro que le pongo ahí. Otras maneras de hacerlo, pues vamos a hacer un ojo, por ejemplo, más marrón. Entonces esto, dejo así, hachazo, pestañas. Entonces haría todo esto hacia adentro, ahí, y aunque todo esto esté hacia adentro, todavía le puedo poner la punta ahí y luego incluso le podría meter el brillo, o sea, coger un pegotito de barro y sacarlo desde un lado o así, meterle el brillo pegado así, con que sea un toquecito de barro ahí. Vamos a dejarle mejor los ojos un poco más claros para que quede más bonito y quede más. Entonces, cerramos el tanto para arriba, las pestañas y las pestañas para acá. Y ahora ponemos esto. Y le ponemos al agujero. Ahora hablamos un poco de las expresiones del ojo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo de esto. Si yo le subo por aquí, pues claro, te queda tristón en la ceja. O sea, la ceja es donde va a residir la expresión.
en la ceja, en los párpados también, es decir, si está el ojo más o menos tapado, aquí por ejemplo vamos a ponerle que el párpado esté tapando. Entonces si le ponemos el ojo muy escondido y el párpado muy caído, pues va a quedar muy triste el pobre, ¿no? A ver. Ahora, por ejemplo, ha salido el mexicano este que se llama Javier Marín, que le pone pestañas. No sé, un tío lo modela también, no sé por qué se dedica a poner pestañas. El tío representa tíos como como si fueran nativos y tal, ¿no? Entonces le pone así las pestañas. Yo la verdad que no lo veo porque no veo la necesidad, la gente que necesita tantas pestañas, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque quiero decir, las pestañas son más bien negras. Entonces, si tú las representas con un bulto, con un pegote de barro, como hacemos con el brillo, pues te quedan pestañas blancas. Entonces, aunque no sé que seas albino, pues como queda raro las pestañas. Bueno, vamos a seguir un poco hacia abajo y luego vemos más cosas de las expresiones. O sea, si esto lo subimos está más triste, por supuesto, la parte de aquí de la ceja, si tapamos el ojo también, y luego vamos a ver qué pasa con el morro. Cómo cambiando los morros también influye en la expresión de la cara. La nariz prácticamente no influye mucho en la expresión de la cara porque, a no ser las aletas no. Bueno, entonces la nariz. Aquí tenemos un hueso que en el esqueleto, en la calavera, el hueso llega hasta aquí. Luego a partir de abajo es cartílago, carnilla, como lo queráis llamar. Entonces el hueso llega solo hasta aquí, hasta el puente de la nariz. Entonces, esta zona es dura. Os digo esto porque hay gente, pues yo qué sé, el Bruno Lucchesi, que en los vídeos que os puse el otro día, pues hay veces que tiene en cuenta eso, puntos donde el cráneo está al ras de la chichi, ¿no? Entonces dices, pues yo qué sé, las sienes, pues la zona esta del arco superciliar, pues este punto, por ejemplo, el arco cigomático, que es por aquí, el que va por debajo de la patilla de las bajas, este arco de aquí. Entonces hay una serie de puntos donde el hueso está a ras de piel. Entonces quiere decir que esos son inmutables y si el tío está gordo, flaco, cachas o no cachas, siempre va a estar a ras de piel. Entonces son puntos clave para situarnos en su sitio, independientemente de las variaciones que pueda tener el personaje en cuanto a lo que decíamos, que tenga más adiposidades, más músculos, eso de bueno. Pues eso, estos son los puntos que puedan ser más gordo, más fino, pero quiere decir que hasta ahí el hueso. De aquí para acá, si eres boxeador lo puedes tener metido para adentro, pero hasta aquí lo tienes, es duro y hasta aquí medianamente más grande. Luego viene esto por aquí y aquí ponen una bola. La bola esta pues puede ser una bola más o menos redonda. Conviene estas bolas retratarlas, es decir, cada uno tiene su bola. Entonces, pues a lo mejor esto está así, esto a lo mejor parece una bolita, aquí otra bolita, hay gente que tiene la bola partida, como si fueran dos bolas, nube bolas. Entonces conviene cuando hacemos retratos, pues caricaturizar e incluso exagerar esta parte. Incluso tender a geometrizarla, más de lo que sea. Queda mejor geométrico que no una bola amorfa y redondeada. Entonces, pues conviene mejor geometrizarla. A partir de aquí, pues ponemos las aletas de la nariz. Entonces ponemos una aleta y ponemos otra aleta. Lo de las aletas de la nariz está hecho para que si tú, si vas por un día de lluvia, que no se te meta el agua en la nariz. Pues es una cosa de diseño, ¿no? Es el paraguas de la boca. Claro, y luego también la bola esta tiene que salir más que la zona aquí, también para que si llueve, para que controle por la punta de la nariz. Si no, se te metería también agua en la nariz y te ahogarías, ¿no? Entonces, por eso, esta punta tiene... Por eso hay gente que se hace rinoplastias y corre peligro de morir ahogado. En la ducha, además. Entonces, cosas que suelen pasar. Pues hacemos los agujeros como cerditos, que tienen que ser rasgados, de delante a atrás, rasgados. Luego a partir de aquí recortamos porque hay un agujero, recortamos porque hay un agujero. ¿Qué pasa con este agujero que recorta? Pues que aquí, por ejemplo, si nos pasamos aquí,
parece que estamos tirando de un músculo que hay aquí atrás, que es el músculo, que es el cigomático menor, que es el de la cara de Ascar. Ajá, de que os estamos oliendo mal. Ajá, entonces por eso no conviene. Hay gente que los retratos los tiene muy marcado y no conviene exagerarlo tampoco, suavizar esta zona ahí. Esta zona. Luego, hombre, el cigomático mayor es el tira de aquí abajo y ese es para descojonarte. Si está tirando de aquí, este es el cigomático mayor. Entonces, es difícil usar esos músculos porque, si veis, hay muy poca gente que modela a la gente riéndose. Por ejemplo, yo en cuanto a Cristo, yo solo conozco uno del siglo XVI o XVII, y es un Cristo descojonándose de risa. Es para el anticristo, más que un Cristo. Solo hay un que, por supuesto, estaría escondido hasta hace poco, pero vamos, no recuerdo dónde está, pero vamos a ir de cuenta por internet. Entonces, ya os digo, esta zona hay que intentar suavizarla para que no nos quede la gente con cara de asco. Es esta parte de aquí. Entonces, aunque esté ahí. Si la gente lo tiene muy marcado, porque se lo ha trabajado. Porque, pues a lo mejor es que es así la persona, ¿sabes? Pero, claro, entonces ya son partes de lo que... Bueno, por lo que decíamos, que la parte esta salga más que las... Aletas. Es las aletas. Bueno, vamos a hacerlas un poquito más pequeñitas. ¿No te has movido? ¿Que no me he movido de Sí, qué? te vas a estar moviendo. Esto es que se supone que cuando estás modelando tienes que dar con un ojo aquí y con otro quitártelo y ponerlo de lado. Por eso. No tengo tiempo, pero vamos. Imaginaos que de vez en cuando voy moviendo. Pues ahí está, porque yo he estudiado en la práctica. Para no tener que moverse, pues me lo voy viendo como si me sacara algo. Bueno, pues eso. Esto ya te digo, lo de los agujeros de la nariz que sean alargados, suelen tener forma así para meter el dedo, ergonómicos, ¿sabes? Se pueden meter el dedo y hurgar bien. Entonces, o sea, que no son redonditos, sino son alargados. Y luego, pues también, si es cuando tira el arco cigomático menor este de arriba, pues esto sube para arriba. Cuando está respirando, también sube para arriba. Entonces, influye, pero poco porque son pocas expresiones. A no ser que esté muy excitado o muy así, no es normal ponerle las aletas de la nariz para afuera, ¿no? Bueno, esto, en cuanto a la parte esta de aquí, que casi no dice nada, pues donde está la parte de hueso, pues hay una especie de prominencia que baja por aquí. Esto hay que imaginarse como que estás esquiando y bajas por estas laderas de aquí. Entonces es una rampa muy bonita para bajar aquí. Ahí, esta rampa viene por aquí. Depende luego, aquí puede haber más ojera, menos ojera. Entonces eso ya enlazas con el ojo, con el párpado. Ahí, pero es una rampa bonita esta y esta. O sea que hay aquí un pequeño punto. Igual a la gente que lo tiene más marcado, gente que lo tiene menos. Ahí. Bueno. Entonces, seguimos por los lados. Y ahora viene esto, una cosa muy bonita que es el bigote. Entonces, el bigote tiene tres partes. Igual que teníamos 1, 2 y 3, pues aquí también es 1, 2 y 3. Entonces, vamos a quitar, limpiar un poco aquí el barro. Igual que el moflete, veis que estos tres planos son así en chaflán, o sea que no son así, sino que están así, pues el moflete igual. Veis que la gente inventó la bofetada y el cachete se inventó por esto. O sea que para que esté bien, tiene que ser agujereable. Porque si no, pues agujerear así, sino que es un árbol con otro, pues algo ahí está. Entonces, pues ahí está el plano perfecto para sacar los mofletes. Porque tenemos la tendencia a poner los mofletes o así o así. Entonces, para que estén en chaflán, pues ya les digo, sacar. A ver, el bigote, 3/4 de lo mismo. Es un plano que baja para allá, otro plano que baja para acá y otro plano que está en medio. Entonces, el bigote es esto y esto, tres partes. Entonces, tiene tres partes, ¿por qué? Porque cuando luego sigo modelando hacia abajo para hacer el morro, pues al tener esos tres planos ya me sale el morro, eso es. Vamos a hacer el morro. Bueno, pues veis, esto es donde decían las películas estas de Frank Capra que ponía un angelito en el dedo y entonces quedaba este angelito entre debajo de la nariz. Qué bonito. Bueno, entonces, esta parte está más alta, tejado para allá,
¿vale? Entonces, cuando tenemos esta especie de M, dijéramos, pues ya los morros están hechos, porque cojo a Chucho aquí a la derecha, a Chucho aquí a la izquierda, y como ya tengo esa M hecha, pues los morros ya me salen solos. ¿Ves qué fácil? Al achuchar desde aquí abajo, ya sale el morro. Entonces, otro fallo al que llegamos, que suele meter todo el mundo la pata, que es cuando hacemos los labios, no se sabe por qué, al principio siempre se modelan así, con este pico, la comisura del labio para afuera. Es un fenómeno muy curioso que he analizado durante todos estos años de trabajo de profesional. Pues eso, ¿qué pasa eso? Que yo creo que, supongo que tiene que ver algo con que antaño teníamos genes de aves, porque las aves tienen las comisuras para afuera, o de reptiles, algo de eso debe, algo genético debe ser, porque el que nos pase a todo el mundo es grave, o sea, que es algo a tener en cuenta, no le pasamos a nosotros, sino la gente que modela, todos ponemos aquí el morro para afuera, cuando sabemos que hay boqueras y que esto no está para. Entonces, bueno, esto también hay que modelarlo de frente y como el ojo de perfil, es decir, la parte esta sobresale y luego la parte de los ramos y así, sí, se va a caer, no sé si va a aguantar esto. Él tenía mientras modelificus y a lo mejor que poner aquí. Es que también. Ya, que no puedo tener ningún. Bueno, si se cae, se cayó. Bueno, entonces, esto a lo que vamos, que visto de perfil, el morro también se tiene que ver. Porque igual que veíamos en el ojo, decimos de que un ojo tiene que ser el párpado, luego vendría el ojo más arriba adentro y luego el párpado de abajo. Vale. Pues en el morro pasa 3/4 de lo mismo, pero lo que tenemos que hacer es, viene la nariz, viene el labio, un poquito subido para arriba, luego viene un piquito aquí, y hace más o menos así. Y luego viene el labio de abajo, que siempre sale menos que el de arriba, pues ahí más o menos, la forma ya veremos. Luego se mete para adentro y luego ya sale la barbilla para afuera, ¿no? Pero ves, está todo como en esta inclinación. Vamos a poner la lengua. Y aquí igual, también está todo el ojo en esta inclinación, o sea que no va a vertical. Esto que os decía, pues cuando se modela, como modelamos sombra, hemos dicho, esta sombra de aquí van a ser las pestañas. Cuando modelamos la ceja, esta zona de aquí va a ser la sombra que va a hacer que sea ceja, incluso esta sombra de aquí es la que da profundidad al ojo. Por eso si cuando hacen el canon o el doríforo, por ejemplo, el doríforo tiene una cara y los arcos superciliares están muy marcados. Esto visto de frente, o sea, visto de perfil, sería la frente así, sobresale el arco superciliar mucho. Eso es anatómico, pero también es escultórico, es decir, esto lo hace así, exagerándolo mucho para que aquí provoque mucha sombra. Esto sería lo que parece la nariz. Entonces, para que provoque mucha sombra aquí y entonces da más profundidad a la mirada. Aquí dejamos mucha sombra. Entonces, este escalón, si habéis visto los modelos que utilizamos de cabezas de aquí, este escalón es bestial. O sea, no hay gente que tenga 1 centímetro de gordo del párpado. Lo que estamos es modelando con la sombra. Entonces, esto lo metemos más para adentro, tenemos aquí una zona más negra, más sombra, y así conseguimos más, que el ojo sea más penetrante, que la mirada sea más intensa. Con esta sombra de aquí y con esta distancia de aquí. Esto lo metemos más para adentro, exageramos esto y esto. Entonces es como si trabajáramos en relieve, hacer escaleras hacia adentro para provocar sombras, ¿no? Y no tener que andar poniendo pelo. Bueno, vamos a seguir por aquí por el morro. Entonces, lo que decíamos es que de perfil se tiene que ver, o sea que desde aquí cogemos y la parte de la comisura la meto bien para adentro. O sea, modelo el labio. Los labios, pues igual que es parecido a las cejas. Hay que buscarse una estructura, hay un piquito en el medio, una zona de curva y una zona de la comisura del labio, ¿no? Entonces, dividírselo por partes está bien para estructurar un poco, porque hay gente con muchos tipos de morros, ¿no? Hay gente con mucho, ¿no? Entonces, ¿veis? Que meto la comisura del labio para adentro.
Ahora voy modelando de arriba abajo, por eso no me preocupo ahora de la parte de abajo. Yo voy modelando ahora el labio este. Entonces, para acabar de modelar el labio de arriba, cojo los recortes por abajo, es decir, modelo el labio por la parte de abajo. Pero ves, no me preocupo del de abajo, estoy modelando solo el labio de arriba. ¿Vale? Ahí está. Entonces, eso sería la estructura del labio normal, como ya veríamos si tiene más carnoso, menos carnoso, las presiones, etc. Pero bueno, ahora vamos a hablar del tipo. Y luego, una vez que tengo eso, fabrico el labio de abajo. Esto es lo más bonito porque es cuando empieza a hablar el cabezón. Entonces le haces el labio de abajo, que son como dos bolitas, una raya en media y como dos bolitas, una para este lado y otra para otro. Y entonces esas bolitas me las fabrico yo donde quiero y entonces ahora se las subo. Y entonces al subírselas es cuando ves, puedes hacerle como que hable. Ahí está. Entonces no hace falta andar metiendo el palillo entre las dos cosas para hacer una rajita que sale a la boca. No. Yo cojo las modelo por separado y luego las junto. Ahí está. Entonces ahora estoy por aquí. Siempre voy usando por aquí por los lados porque esta parte tiene que estar más hundida, porque si lo veo de perfil, esto tiene que estar más atrás, ¿no? Entonces por eso siempre uno de los lados. Luego las grietas, pero igual hay veces que incluso si el barro está en su punto, pues al hacer estos movimientos de barro hay muchas veces que las grietas del labio salen solas, no tienen ni que hacen rayitas ni grietas aquí, a veces salen con el propio movimiento del barro. Bueno, pues vamos a seguir cuando cortes. Aquí luego pues hay, al llegar a la comisura, pues solo viene un musculito que viene por aquí, que es parte del cigomático mayor, que viene por aquí y tapa esa comisura. Ahí también reside la expresión, es decir, por supuesto, que si te lo pongo para arriba, se escojona. Entonces, para hacer que se escojone habría que hacer esta comisura para arriba, arco cigomático, afuera, tirando de ahí. Ahí. Luego, depende de la piel de la chichi, pues estará más marcada. Hincharíamos el párpado de abajo. Ese músculo, cuando estamos riendo, también funciona. Y cuando estamos ciegos de porros, también. Una barbaridad. Entonces por eso. No, pero si esto es anatomía. Claro, si esa gente que está despojando un poquito para hacer porque se hincha esto y porque se ha tomado algo. Entonces. Las pastillitas de la risa. Arranca la moto. Y generalmente suele coincidir con una elevación de cejas. Sí. Y una bajada del párpado. Por la presentación. Entonces, bulbosa de Sí, ¿verdad? Pura felicidad. entonces ves si Luego le pones la pinchas piedra. tiras de aquí y tal, pues ves, este se está escojonando, ¿no? Entonces jugar con la expresión, con este punto y este punto y tal, ¿no? En cambio, si está tristón, vamos a poner este tristón, este la punto, que lo bajamos para abajo, le quitamos un poco este músculo que está marcado. Le podemos marcar el cigomático menor, este, que es el de la cara de esto, porque cuando estamos tristes, estamos cercanos de estar tristes. Entonces le subimos esto. Entonces, si tapamos aquí, te ves el topo del suposito. Tiene hasta el movimiento. Estaría triste que pongas así. Entonces, es jugar con la expresión, depende cómo nos interese de una manera o de otra. Bueno, entonces luego cuando llegamos aquí a los labios, debajo del labio hay que meterle también una sombra potente. Luis, Dime. ¿y para hacer dientes? Ah, vale, vamos a hacer. Primero, abrir la boca. La boca abierta. Entonces, cuando los dientes conviene no marcarle los piños uno a uno. Si os habéis fijado cuando dibujáis dientes, si dibujáis las rayas entre los dientes, suele quedar horrible. Entonces, pues hacemos lo mismo cuando estamos modelando, es decir, modelamos lo que es la zona de los piños, pero como si fuera prácticamente un único cilindro, a no ser que tenga unos dientes como Santana, un tío con unos dientes muy marcados. O sea, que hacemos las divisiones estas, un mini toque, difuminamos, un mini toque
ahí, pero súper difuminado, sin marcarlas mucho. Si lo marcamos más, nos queda ya como si tuvieran almena en vez de dientes, ¿no? Pues por eso hay que hacerlo muy suave, muy suave. Y si no ponen una raya, pues mejor que mejor. Ahí sería los pillas, ¿no? Esta es la manera de hacer pillas. Vamos, esto es lo que va a ser necesario cuando hagáis algún anuncio de algo de... Porque gente así, que sean los pillas, a no ser que esté en plan mi traje haciendo fuerza. Necesidad de... Ahora con algo, joder, Lo que parece. Por la lengua por fuera, ¿eh? Te estás sacando la lengua. Pues ahora que lo dices, no recuerdo haber modelé un niño con la lengua fuera porque una silicona se me quedó dura y estaba roja, era de color rojo, esta de fundirlo, y entonces la textura parecía de lengua. Digo, uy, entonces la puse a un niño, uno de estos, una cabeza de lápiz que tenía, pues le puse una lengua, pero vamos, un tanto de la hora. Bueno, pues esto sería el morro, luego le bajamos aquí este agujerito de debajo, esto serían, aquí sale como una especie de bultito para un lado, bultito para el otro, que bueno, se suavizan. A lo que voy es que esto, pues no tenemos por qué hacerlo cilíndrico y plano, sino que aquí también hay. Desvimos de aquí la comisura esta del labio, vamos a funcionar un poco. Y luego la barbilla, por lo que ponemos aquí en el bote. Y luego hay tipos de barbillas, pues eso, por ejemplo, pues eso, Gary Grant, Chris Douglas, que venían con agujero de serie aquí, pues les ofrecían que se operaran cuando llegaban a Hollywood. Ninguno de los dos se operó, y ya ves. ¿Cómo es el que todavía sigue vivo, que tiene de tantos años? El Keith Douglas. 100 acaba de cumplir. El Keith Douglas gracias al agujero de entonces, pero hay gente que tiene agujero por aquí y hay menos. Sí, caricatura. Sí. Siempre hay que tender a caricaturizar, aunque sea un retrato hay que caricaturizar, o por muy, hay que ser un poco sádico. Aunque mientras el cliente no se ofenda demasiado, pero no se ofenda pues es que para conseguir el parecido hay que sacrificar cosas, ¿no? Entonces caricaturizar es empequeñecer unas cosas para que se hagan menos. Que si tienes que agarrar el modo, tienes que reducir la nariz y lo que hay alrededor un poquito para que lo demás parezca más grande. Es decir, no porque hagas todo grande, luego va a parecer una negación. Que hacer cosas más rápidas, aguantando. Bueno, entonces ahora que tenemos más o menos toda la cara hecha, pues vamos a ver. Si ahora parece un señor, ¿no? Si quisiéramos que pareciera una señora, pues tenemos que separar un poco la ceja, o sea, subirla un poquitín más. Eso es. Entonces subiremos un poco la ceja, vamos a abrir esta zona de aquí, la zona entre la nariz, entre el cejo. Sí, esta zona sería más grande. A tener el párpado, esto lo redondeamos un poco. La zona de la frente, pues igual, si es cuando tenemos una calavera de un señor sin mandíbula, si la dejamos apoyada de perfil, pues se queda apoyada. Aquí tenemos la mandíbula. Aquí detrás de la oreja tenemos una cosa dura aquí, que es un bultito, apófisis, no sé cuánto, un apófisis y un bultito. Entonces, si no quitamos la mandíbula, nos quedan los piños aquí al ras, pues entonces apoyamos una tabla. Si es un señor, se suele ir el peso hacia adelante, porque el punto este sobresale más. Si es una señora, el punto este, se quedaría la calavera, exagerando, así. Porque esto es el columpio, dijéramos, el eje donde se columpia. Si es una señora, se suele ir el cráneo hacia atrás, queda así. Porque está distribuido así el señor, la zona de los cuernos sobresale más. Esta zona de la frente sobresale más y por eso el peso se va para adelante. Entonces es una manera
es un esquema básico para saber si es un cráneo de hombre o mujer. Luego ya depende de la hipótesis sale más o menos, o sea, es una norma general como todo. No siempre será así, pero como norma para general por vale. Entonces, igual, aquí por ejemplo cuando se ha quedado la parte de la cara es como muy grande y entonces tendríamos que, para que pareciera una cara más normal en este caso, tendríamos que meterle un poco más de frente arriba. Por eso, como he dicho, que hemos cometido el fallo de siempre, que, hombre, lo que nos interesaba era ver la cara, entonces por eso hemos hecho la cara un poco más grande. Bueno, entonces aquí habría que meter un poco más de cabeza de, o sea, la parte de arriba más frente. Bueno, un poco. Bueno, entonces, esto, vamos a abrirle un poco más el ojo. Y luego lo de hacer caras, pues conviene cambiarla muchas veces, o sea, no quedarte con la primera que te queda. Solemos cometer el error de decir, uy, ya me he hecho una cara muy bonita, pues me conformo con lo que me ha quedado. Hay que tener la suficiente entereza, iba a decir, como para que te la puedes cargar y puedes empezar a hacerla otra vez, y mejor si puede ser que la anterior. Entonces, variando cosas, pues siempre puede mejorar o hacer una cara más mona o menos mona. Lo que estamos intentando hacer ahora, que no sea la cara de bestia que ha salido, pues vamos a intentar hacer una cara que sea un poco más limpia, ¿no? Entonces, pues esto sería, le hemos dado un poquito más relieve a la ceja. La hemos subido un poco, le podemos hacer incluso, si es una señora, pues le podemos hacer esta parte más elevada, ¿no? Por ejemplo, pues ya hemos dicho Audrey Hepburn o la Lola Brígida también tiene unas cejas impresionantes. Esas sean más exóticas, la de Lola Brígida está más subida de aquí, entonces ya son más orientales, literalmente. Entonces marcamos esto, marcamos aquí la pupila. Vamos a abrir un poquito el ojo, que parece que está un poco demasiado soñadora ya, si es que va a ser ella. Ahí veis, ha salido un pelotito de barro y prácticamente salió el brillo solo. Podemos dejar ese brillo. Ahora lo hacemos para abajo. Párpado. El párpado de abajo, pues conviene prácticamente hacer un pequeño escalón y casi no modelarlo nada. O sea, por ejemplo, la expresión que decíamos antes, lo de la Mona Lisa, según la miras cambia de expresión precisamente porque tiene muy difuminado la parte esta del párpado de abajo. Entonces no conviene remarcar mucho el escalón porque si tú marcas demasiado el escalón de abajo pues como estás condicionando un poco la expresión de la cara, entonces es mejor dejarla pelín difuminada, es decir, que depende de la expresión que tengan las demás cosas ya funcionará de una manera o de otra, pero no marcar demasiado el párpado de abajo. ¿Y para hacer una mirada más felina? Pues entonces el ojo habría que ponerlo así, rasgamos el ojo hacia arriba, entonces estas tres direcciones del párpado, entonces en vez de ser así, esta sería más alta, este pico, y luego el rabo del ojo habría que subirlo para arriba. Ahí. Incluso podemos bajar un poco la parte de aquí de dentro. Pero vamos, en esencia es con rasgar por aquí más esta parte de aquí. Pues ya te queda una mirada más exótica. Ay, entonces ya es más mujer fatal, ¿no? Incluso el lagrimal por las manos. Bueno, vamos a dejarlo en el lado. ¿Y qué más? Pues aquí habría la forma del pómulo, pues 3/4 de lo mismo. Es cuestión de... Aquí se ha el pelo. Entonces el pómulo
esto es zona dura, dijéramos, esto está a ras. Luego, debajo del pómulo, en esta zona se puede acumular, pues como las raíces, se mete más o menos, se inyectan más o menos botox para que sea más o menos suave esta curva. Ayer echaban una película que salía la Lucía Bosé. La Lucía Bosé, por ejemplo, tiene muy marcado esto. Pues, y es un rasgo de belleza bonito y no es muy normal. O sea, eso ya depende. Quiero decir que tiene. Y la gente, de hecho, pues las chicas os maquilláis aquí para marcar un poco el pómulo, para que no parezca el cachete como muy liso, ¿no? El moflete, ¿no? Entonces, por eso se maquilla aquí. Entonces, pues conviene marcarlo un poco, pero vamos, depende de la edad que queremos representar, desarrollaremos más o menos. Bueno. Contouring. Lo que se hace en las Kardashian. Claro. Se ha quedado todo más claro. Creo que lo vemos todo. Y luego podemos hacer un poco de... No, porque hay que difuminarlo. Por atrás, Luis. Bueno, Se deja por atrás. es un negro y porque como aguante. gris. Si mientras lo estamos viendo se cae todo, conviene una después. Esto lo tenemos de aquí para abajo. ¿Cuánto? Esto es censurado, hay que censurarlo. Qué pobre. Paliza. Pones ahí una novela. ¿Has cambiado la forma de estar? Yo Para el pelo, por ejemplo. Meteduras de pata, lo que vamos a hacer con el pelo. Pues al principio todos empezamos modelando el pelo, queremos modelar pelo a pelo, entonces cogemos cualquier utensilio y empezamos a hacer así. Hay que tener muy claro que es muy difícil que uno tenga toda la paciencia con que para que cada raya esta sea un pelo. Entonces, más vale no perder el tiempo en tu interior, y entonces pues el pelo son mechones. Y entonces, pues esos mechones se modelan, son eso, cada mechón es un volumen. Y a esos volúmenes pues hay que darles una textura. Entonces, cuando le vamos al pelo, le metemos ahí unos volúmenes, ahí, y ya simplemente con esta manera que digo de meter los dedos, pues puesto que hay muchos tipos de pelo, pues vamos con la manera esta de meter los dedos, eso ya representa bastante bien lo que es la textura del pelo. Quiero decir que los ángulos entre los mechones tienen que ser suaves. Si eso lo hacemos con palillos de modelar, pues tenemos que meter el palillo. Imaginaos que esto es el palillo de modelar, que es un ángulo recto. Si el ángulo recto se lo meto así, pues estoy haciendo un ángulo de 90 grados. Si esto se lo pongo tumbado, estoy haciendo un ángulo obtuso. Lo que para modelar los pelos, yo pondría el palillo lo más tumbado que pueda, de tal manera que me queden ahí unas líneas. Pues para el pelo no necesito más textura que esta. O sea, tumbar mucho el palillo este. Hay palillos de estos que tienen así una punta a bisel. Pues yo utilizo la parte del ángulo de aquí abajo para hacerlo. Es lo mismo que si yo tumbo esto para que el ángulo sea lo más obtuso posible. Entonces esa es la manera en que conseguimos una especie de brillo sedoso del pelo para que parezca natural, o sea que no hace falta hacerle rayas. Luego es como nos pasa con los trapos. Cuando tenemos que inventar una cosa, pues es casi más fácil copiarla que inventarla, porque cuando la inventamos solemos tender a hacer las cosas seriadas y repetidas, ¿no? Entonces nos queda poco natural, ¿no? Por eso conviene las primeras veces, os explico el mecanismo de estas cosas. Como dice la Betty Edwards, es eso. Yo modelo una cabeza. Se cae. Se cae. Y me fijo. no quiere. Ay, bueno, yo modelo una cabeza. Uy. Y me fijo en determinadas cosas. Dale prisa. Vamos, que tenemos que llegar a la hora. Ayuda. Por Dios. Ah, ¡Ay, ay, ay! ay!